Buenas noches, señores docentes. Buenas noches, compañeros. La didáctica de la Escuela Multigrado presenta el trabajo final integrador con el tema Microplanificación simultánea para Escuela Multigrado. Somos el equipo número 5 y lo conformamos Chalán Jumbo Carolina, Chihuano Monar Manuel, Morales Pazmiño José, Tarira Sánchez Robert, Salazar Argüello Dalila, Solís Páez María Fernanda, Vinuesa Castillo Marley, con nuestro docente humanante Cabrera Carlos Roberto. La educación multigrado es un modelo donde un solo maestro enseña a alumnos de diferentes niveles y edades en la misma aula. Es utilizado en comunidades rurales con pocos estudiantes. Sus características incluyen la diversidad de edades, la flexibilidad curricular y la atención personalizada. Fomenta un enfoque cooperativo, aunque enfrenta desafíos logísticos y pedagógicos que requieren creatividad y planificación. Las ventajas incluyen la optimización de recursos y el desarrollo de habilidades sociales, mientras que los desafíos son la sobrecarga para el maestro y la desigualdad en la atención. Seguimos en el currículum de nivel medio de la materia de matemáticas. Empezamos con los datos. Institución educativa, Liceo Ecuador. Tiempo, 80 minutos. Asignatura matemáticas. Nombre del docente, Pepita Centeno. Subnivel medio. Número de estudiantes 25, año lectivo 2024-2025. Matriz de plan simultáneo. Trabajaremos con los grados de básica, quinto, sexto y séptimo. Entonces, la destreza con criterio de desempeño es reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 9 cifras basándose en su composición y descomposición con el uso de material concreto y con representación simbólica. A continuación, los indicadores de evaluación, que empezaremos por el indicador de séptimo, que expresa números naturales de hasta 9 dígitos con una suma de los valores posicionales de sus cifras y realiza cálculo mental y estimaciones. Su referencia es IM 321. Seguimos con la de sexto, que expresa números naturales de hasta 7 dígitos como suma de los valores posicionales de sus cifras y realiza cálculos mentales básicos que involucren la suma y resta de dichos valores. Referencia IM 3211. Y la de quinto, que identifica los valores posicionales de números naturales de hasta 6 dígitos y los expresa en forma expandida. Su referencia es IM 3212. Se enlistan los materiales para cada uno de los grados. Quinto de básica, pizarrón o tablero para escribir los números y símbolos, permitiendo a los estudiantes practicar cómo descomponer números. Podemos usar Abacus, que es una herramienta visual concreta ideal para enseñar el valor posicional. Tarjetas con representación de los números en diferentes posiciones como unidades, decenas y centenas. Cuadernos con ejercicios que el docente los propone, donde los estudiantes descomponen números en sus valores posicionales. Sexto de básica. Adicional a lo antes descrito, agregamos un gráfico o tabla para los estudiantes que puedan escribir y visualizar el valor posicional de los números. Esto ayuda a descomponer números de hasta 7 cifras con facilidad. Herramientas digitales interactivas en línea permiten a los estudiantes ver cómo se descomponen los números en valores posicionales y practicar con ejemplos. Séptimo de básica. Adicional a lo de quinto y sexto, podemos agregar herramientas como GeoGebra o Desmos que permiten manipular los números y ver su descomposición de manera interactiva con números de hasta 9 cifras. Esto motiva a los estudiantes y hace el aprendizaje más dinámico. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? ¿Listos para aprender algo nuevo? Antes de comenzar a nuestro tema principal de matemáticas, vamos a indicar los primeros 10 minutos en una dinámica muy divertida que nos ayudará a activar nuestra mente y preparando para un aprendizaje de hoy. He preparado una cartulina grande con los números del 1 al 9. Vamos a usarlas para un pequeño juego en que descubrimos algo interesante sobre un número, ¿verdad? Pegué una cartulina en la pizarra y le iremos viendo en una forma diferente las cifras de cada vez que las vayamos. Empezaremos poniendo la de 3 al lado del 5. Nos haría un número formado y la respuesta sería un número 35. Ahora, si cambio el orden y pongo el 5 primero y el 3 a un lado,
¿qué número nos daría? Nos daría un número 53. Esto nos enseña algo muy importante. Al cambiar de posición y a la vez los números cambian su valor. Esta actividad nos ayudará a entender cómo funcionan los números según su posición. Y como estén listos para empezar nuestro tema del día, vamos a disfrutar de estos 10 primeros minutos juntos. Continuamos con los siguientes 20 minutos en donde los hemos seleccionado por colores. El color amarillo pues es donde nosotros los docentes actuamos como facilitador, orientando a los estudiantes hacia los recursos adecuados. Los colores verdes son el aprendizaje autónomo, y esto ocurre cuando los estudiantes asumen el rol activo en su proceso educativo. Pues vamos a iniciar con la enseñanza dirigida. En esta enseñanza tenemos el juego de los números. Comprende y aplica el valor posicional en números de hasta 6 cifras. En el desarrollo, pues tenemos que los estudiantes en grupos pequeños reciben un conjunto de tarjetas con los números de 0 al 9. El maestro pide a los estudiantes que con sus tarjetas construyan un número de hasta 6 cifras. Por ejemplo, 356.728. Luego los estudiantes deben escribir el número y descomponerlo, señalando el valor de cada cifra de acuerdo a su posición. En este caso, pues tenemos 300.000, más 50.000, más 6.000, más 700, más 20, más 8. Después de descomponer el número, se le pide que expliquen cómo cada cifra representa un valor dependiendo de su lugar en el número. Bueno, en el aprendizaje autónomo hablamos que la actividad en descomposición de números grandes consiste en descomponer números de hasta 8 cifras y entender su valor posicional. Los estudiantes recibirán una hoja de trabajo con 2 actividades para escribir los números en un gráfico de valor posicional y realizar una segunda actividad similar. Estas tareas ayudan a los estudiantes a comprender mejor los conceptos matemáticos. El aprendizaje autónomo para séptimo de básica tenemos la actividad número 1, la descomposición de números complejos, descomponer y comprender números de hasta 9 cifras. Las instrucciones que les brindamos a los estudiantes son las siguientes. Se les proporciona una hoja de trabajo en los que los alumnos van a descomponer los números en 9 cifras. Deben realizar las actividades específicas y ejemplificarlas en una hoja de trabajo. Escribir en letras los números expuestos. Luego descomponer y escribir los números de la descomposición según corresponda. Escribir los números anteriores y posteriores. Y por último, comparar y ordenar de mayor a menor según corresponda. Ahora vamos a continuar con el aprendizaje autónomo para niños de 5º grado. En esta actividad, pues igual vamos a tener una duración de 20 minutos y tenemos como nombre descomposición de números grandes. En esta actividad se descomponen los números de hasta 7 cifras y se reconoce el valor posicional. Dentro de las instrucciones se proporciona a los estudiantes una lista de 5 números de hasta 7 cifras. Por ejemplo, 4.327.561. Otro ejemplo tenemos de 5.783.216. Pues los estudiantes deben escribir cada número en su forma estándar. Se descompone el número en su forma expandida, como por ejemplo, los 4 millones los separamos, 4 millones más 300.000, más 20.000, más 7.000, más 50, más 6, más 1. Después, pues, se escribe una breve explicación de cómo cambia el valor de cada cifra según su lugar. La enseñanza dirigida a la actividad de descomposición de números gigantes enseña a descomponer y entender el valor posicional de números de hasta 7 cifras. Los estudiantes trabajan en grupos usando regletas o bloques base 10 para representar y descomponer números en forma concreta y expandida. Luego explicamos cómo cada bloque representa el valor posicional de las cifras. El aprendizaje autónomo para séptimo de básica con la actividad número 2. Crea tu propio número y descomponerlo. Resolvamos un problema utilizando números mayores en la resolución de un problema práctico de la vida diaria. Les damos a los estudiantes un problema
con datos para poderlos resolver. Las preguntas, después de sumar todas las áreas asignadas, el sobrante sería, nos dan los estudiantes con los ejemplos. Continuamos con el aprendizaje autónomo en quinto grado de educación básica, y en esta actividad pues igual tenemos 20 minutos. En esta actividad se denomina construyendo mi historia. Se aplica el concepto de valor posicional para crear y descomponer números creando una historia de la vida real. Dentro de las instrucciones, los estudiantes deben crear una historia de la vida cotidiana donde pueden poner en práctica la descomposición de números. Pueden inventar cantidades grandes de hasta 6 números. Ejemplo, mamá y yo vamos de compras al mercado e imaginamos que estamos comprando varias cosas y tienes una cuenta de $1,234. Podemos descomponer ese número de la manera siguiente en el cuaderno, de la siguiente manera: 1,234. Esto te ayuda a visualizar a mejor que está gastando en cada categoría. Por ejemplo, 1,000 en una televisión, 200 en frutas, 300 en verduras y 4 en una bolsa. Continuamos con el aprendizaje autónomo de creando y descomponiendo mi número, creando una historia. En este caso, pues tomamos la historia de Pedrito, que quiere viajar de Quito a Bogotá, recorriendo un total de 12.458,752 kilómetros. Su viaje se descompone en 12 millones de kilómetros en un automóvil, 400.000 kilómetros en bus y 58.000 kilómetros en taxi, 700 kilómetros en camión y 52 kilómetros caminando. Después de muchos días de kilometraje, finalmente llega a Bogotá. Continuamos con la enseñanza dirigida. Se llama Casa de Números en la clase. ¿Cuál es el objetivo? Descomponer números grandes de hasta 9 cifras y representar su valor posicional. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Con los estudiantes que formen equipos. Cada equipo recibe una ficha con un número de 8 a 9 cifras. Usando sus dispositivos o pizarras, deben descomponer el número de su forma expandida. Los equipos tienen que escribir los números completos en forma expandida y explicar el valor de cada cifra dependiendo de su descomposición. Los equipos vamos a hacer que ellos compitan, ¿sí?, para que puedan descomponer más rápido y comprendan el número que corresponde. Una vez completada la actividad, cada equipo explica su proceso de descomposición y se refuerza el concepto de qué valor de una cifra depende de su lugar dentro del número. Para la culminación de la clase, que va a tomarnos 10 minutos, podemos hacer preguntas como: ¿qué les pareció el tema de hoy, chicos? ¿O cómo va a cambiar el valor de un número cuando cambiamos el orden de las cifras? ¿Qué aprendieron hoy sobre descomponer números? ¿Podemos formar números grandes intercambiando cifras? Y al terminar, vamos a motivar a los pequeños y agradecemos por el esfuerzo, la atención y el empeño que pusieron en esta clase. Y por último, nos vamos a despedir cantando una canción dedicada a los números. En el texto trata sobre el desarrollo de estrategias para estudiantes con necesidades educativas especiales, que se los abrevia con las siglas NEE. Enfocándose en matemáticas, se mencionan varias estrategias como adaptación curricular, metodologías activas y participativas, uso de tecnología, organización del aula, apoyo individualizado. En adaptaciones curriculares tenemos que se modifica objetivos materiales sin cambiar el conocimiento esencial, usando imágenes y diagramas. En la metodología activa y participativa, pues promovemos la colaboración en grupos diversos y emplear diferentes estilos de aprendizaje, incluyendo juegos matemáticos. En el uso de la tecnología, utilizamos software interactivo y videos educativos para prácticas personalizadas y explicaciones claras. En la organización del aula, creamos un entorno con rutinas claras, accesibles, adaptando tareas a las habilidades individuales. Y el apoyo individualizado, pues proveer pasos desglosados y ejemplos prácticos con compañeros disponibles para ayuda adicional. Estrategias específicas para discapacidades, entre ellas tenemos las auditivas, que es usar lengua de señas, subtítulos y materiales visuales. En las visuales tenemos emplear gráficos, diagramas y pictogramas.
Motrices, utilizar materiales manipulativos y juegos educativos que impliquen movimiento físico. En el TEA, crear horarios visuales y organizar actividades de manera clara y estructurada. Y para la dislexia, usar representaciones visuales y pictogramas para explicar conceptos matemáticos. La escuela multigrado representa retos y oportunidades, especialmente en las enseñanzas de la matemática para el grado que es quinto, sexto y séptimo. El maestro debe aceptar su estrategia pedagógica para entender a los estudiantes con diferentes niveles académicos, promoviendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo. El uso de materiales manipulativos, herramientas visuales y recursos tecnológicos facilita la comprensión y el concepto de clave. El reto principal sigue siendo diseñar actividades que se adapten a todos los niveles, asegurando que cada estudiante acceda al contenido desafiante y significativo. Esta ha sido la presentación del grupo número 5. Muchas gracias.